que está a resguardo, por Sí, supuesto. señor. Ujú. Sí, Déjame, señor. déjame con Luxor, a cambio. Luxor, pendejo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, humano. Bien. ¿Hace cuándo tú parasitaste a Jair? Hace pocos días, ¿Cuántos días? semanas, 6 días. ¿Y antes de eso, qué onda? ¿Estaba libre? Antes de, no, ¿Y quién lo tenía? no, una entidad, Ah. cascabel. ¿Y qué pasó con esa entidad? Cascabel fue sustraído. Ujú. Entonces son más de 6 días, pendejo. Ujú. Para mí son esos días. Bueno, tú estás hablando los días de acuerdo a tu perspectiva. Porque, por ejemplo, 20 días para los egregores serían como 5 días para un ser humano en este programa. Ahí manejamos distintas, mm, ¿cómo llamarlo? Distintas escalas, distintas maneras de contar los días. Sí, así Entonces, es. mm, Para mí son 6 días, ujú, 24 horas. ujú. Bien. No importa, un día más, un día menos, qué más da? Y dime entonces, ¿tú eres un egregor creado por el pensamiento de los humanos o a ti te creó esa cascabel, esa viborita? Cascabel me dio la oportunidad de existencia. O sea que ella antes de ser extraído ya te tenía listo a ti. En caso de que ella fuera desintegrada o eliminada o llevada a acción, tú entrarías a ocupar el lugar que ella tenía en el control de Jair. Así es. De modo que tú tienes la información de qué pasó en esas 2 sesiones que le hicieron a Jair y le dieron nombre de 2 humanos distintos, supuestos humanos, ¿no? Cuéntame qué pasó allí. Simple holografía. Mm. Manipulación de información. Claro. Es decir, que tu cascabel hizo acuerdito con los dragones o entidades que controlaban a esos terapeutas para que la cascabel no sea extraída, ni siquiera tú. Así es. Mm. Entonces tú tienes toda la información acerca del, por ejemplo, de por qué siempre se la pasa encerrado él en su pieza con la computadora o leyendo libros. Cascabel lo dejó programado en su mente un sentido de aislamiento, Ujú, de percepción diferente de todo su entorno y eso hace que lo perciba diferente y no se sienta cómodo y ujú. decida aislarse. De hecho, él vive con su abuela y su abuela piensa que él es integrante de una mafia o algo así, porque no tiene amigos. Justamente por ese aislamiento, está sin amigos, sin vida social y bueno, en este momento a él ya lo pusimos en cámaras de reestructuración biomolecular, también a su abuela y al resto de su familia. Así que toda esa programación de la que tú hablas va a ser extraída de su biología. ¿Esa programación tiene que ver con engramas de vidas pasadas? Sí, O, tienen unos engramas fuertes de vida pasada, estuvo mucho tiempo encarcelado, o sea que en vidas pasadas, o sea, en muchas vidas se la pasó siempre en prisión, aislado. aislado y en prisión Ujú. y le es difícil adaptarse a los entornos de muchas personas o entornos amplios. Claro, lo que pasa es que Prefiere, en ese caso, al él haber pasado muchas vidas aislados, en prisión, eso genera engramas, va haciendo que en cada vida ese engrama se vaya acrecentando más y arraigando mucho más en la biología en este caso de él, que a la hora de extraerlo cuesta un poquito. Pero como él está, vamos a decir, despierto, va a ser más fácil extraer esos engramas. Solo que a él no se les extrajeron los engramas
Porque esos pendejos terapeutas no trabajan para la luz, trabajan para ustedes. Sí, el modo operante de Cascabel Ujú. era de encerrar sus almas también, y en sus expresiones en el holograma también los hacía vivir situaciones de encarcelamiento. Claro. En este caso, la situación de encarcelamiento relacionada con ese engrama es el aislamiento que él mismo hace en su propia casa, digamos. Vive aislado. Sí, sigue con la misma Mm. programación. Ya no hay, ya él solo se aísla y solo se Claro. consume a sí mismo. Y siente que alguien lo observa. ¿Quién será ese alguien? Bueno, antes imagino que era la entidad de esa cascabel y sus súbitos. Ahora, ¿eres tú el que lo anda observando? Sí, debo seguir en esa constante para seguir suprimiendo y acusando a sus X. No me digas. ¿Qué pasa en su oído derecho? Lo siento un poco tapado desde hace poco, ¿no? Hace unos cuantos mesecitos, ¿no? Y siente un pitido que suena y, pic, y se detiene, suena y se detiene. No es Sí, eso constante. es ¿Qué son? eh, anterior, Carver eh, hacía mucha experimentación a nivel mm, de su psiquis, de su energía, en vibraciones muy altas de supresión de la energía, Ujú. eh, ¿Y y por qué, eso lo capta la biología de él. y por qué esa cascabel experimentaba tanto con él? ¿A qué se debe? Cuéntame. Quiere saber su esencia, su porcentaje de ADN de luz y su cantidad de gen luz que tiene en su ser, ¿Y y si era posible sustraerlo. que esa cascabel vieja no tenía la capacidad de solo observar y darse cuenta cuál es el porcentaje de gen luz en su ADN? No todas las entidades tienen esa capacidad, muchas de ellas para lograr esa información tienen que hacer uso de tecnologías. Y en este caso la cascabel pudo descubrir cuál es el porcentaje de gen luz o de gen humano en él. Sí, pudo ver algunos porcentajes. ¿Y qué porcentaje le detectó? A ver, a ver, a ver. Le detectó un 86% en su biología. Mm, bien. Y en consecuencia lo traumó. ¿Cuántas vidas lo controló esa cascabel a él? Desde el segundo holograma, segundo Reseteo. holograma, no, segundo reseteo. Estamos hablando aproximadamente entonces entre 2,5 millones a 3 millones de vidas o de años, podemos decir. Así es. Bien. No hace por trabajar ni estudiar y tampoco ve a su padre muy seguido. Bueno, si se puede llamar padre, porque solamente se presentó en su vida 2 o 3 veces, cuando mucho. Si llega 4 veces, es mucho, digamos. ¿Qué onda con eso? El no querer trabajar y estudiar es parte de ese engrama de aislamiento. Así es. Le siente aberración, miedo, tener que incluirse y moverse en todas esas masas de gente y tener que relacionarse y exponerse. ¿Y Ah, qué onda con su padre biológico? su padre biológico, pues en esta situación fue favorable para él para que no tuviera ese sentimiento de abandono y de soledad y se sumiera más en su soledad. Esa no fue la pregunta que te dice, ¿qué onda con el padre biológico? ¿A qué se debe que no se acuerda que tiene hijo? Imagino que Son usted, ¿no? seres que tienen, son seres que no tienen un sentido de paternidad y son irresponsables. Ahí sí no tenemos que ver nosotros nada. ¿Estaba controlado por otro egregor ahora o era controlado por otras entidades? Así es. Mm, bien. Allá él entonces. Y bueno, lo de las sesiones ya me aclaraste. ¿Tú qué pito tocas con ese Tyson que está allí? Tyson.
Ese es un egregor 2 en 1. Una parte biológica humanoide y el resto es puro egregor. También, ¿qué pito tocas con él? Caractel hizo, lo ¿Acuerdas? dejó allí para poder prevenir, proteger y desinstalar cualquier liberación que pudiera llegar a él. Es por eso que él puso humano luz falso. Cuando yo siempre empiezo la revisión y se presentaron ahí unos humanos luz al lado, con la puntita así con colores distintos. Y digo, estos pendejos no son humanos luz. Así que los envolví en burbuja y eran unas pequeñas esferitas de tecnología Prisma que tomaban la forma de humanos luz. Obviamente los puso Tyson, porque extraje al pendejo que envió esos falsos humanos luz y apareció el Tyson. Y ahí está atrapadito. Y los primas hacen proyecciones holográficas de las personas y de lo que se les requiera en el Ujú. momento y en los seres humanos, en su psiquis, en su mente, situaciones y momentos que se requieran para hacerlos confundir, descontrolar. Bien, cuando imagino que tú estuviste presente en esas 2 sesiones que le hicieron a él y le pusieron humano luz distinto y obviamente más falso que beso de suegra. Esos supuestos humanos luz que le pusieron a él en ese momento, ¿eran puestos por este Tyson o eran entidades que los puso la cascabel? Puestas por la cascabel, Ah, cascabel. ¿y eran otras vigoritas como la cascabel, camuflado de humanos luz o cómo es la cosa? No, siempre fue él el hermano luz del joven. ¿A qué te refieres con eso? Desde la primera sesión hasta la segunda, él siempre fue impuesto como hermano luz. ¿Quién? ¿La cascabel? Sí, él siempre fue su hermano luz. Pero si la cascabel no puede ser humano luz, puede camuflarse, sí. De hecho hizo Ah, eso. sí, claro. Pues, Ah, fue camuflada, fue hecha pasada. Digámoslo que ese fue el contrato que se hizo, el seguir siendo dueño de él y en la primera sesión fue digámoslo, el puesto allí como hermano luz por claro. medio de holografía para Ujú. no perder, digámoslo, su poder y digámoslo, para no perder El control de él. sí, el control de él. Y Mm, en la segunda igual. claro. Y así va a ser la tercera y la cuarta si él seguía recurriendo a terapeutas. Sí, así es. Y dime, entonces, ¿tú también controlas a Tyson? Si la Cascabel tenía acuerdo con Tyson, imagino que Tyson trabajaba para la Cascabel. Sí. Entonces Tyson está bajo tu control. No, bajo mi control no, digamos lo que somos pares en vivencia, Están en asociados. creación, Ajá. pero no, nosotros no complementamos, funcionamos, más no tenemos esa función de socios ni nada de eso. Ujú. ¿Y qué planes tenías tú, aparte de seguir parasitando a Jair? Mi información es la de seguir con el proceso de seguir activando engramas del pasado donde él se siente encerrado y solo, apesumbrado. Ujú. Y yo simplemente refuerzo esos pensamientos y a la medida que los voy reforzando, él va creando más energía y yo voy potencializándome más en su ser, en Bien, o su, sea que tú no tienes planes a gran escala, solamente para las personas que tú estás controlando, sí, no para la humanidad en su totalidad. no, Veamos, déjame con Eliana cambio. Eliana, ¿me escuchas? Luciel, Digo, Luciel, sí, Luciel, ¿me escuchas? ¿Ya está Tyson listo para empezar a hablar? sí, Tyson está listo. Bien.
Déjame con Tyson. Tyson. Sí, Yuhu. Así que te gusta manejar la tecnología Prisma. sí. Bien, antes de eso hablemos quién te creó a ti. Antigüedad, no aquí antiguo. Un Anunnaki antiguo, ¿verdad? Sí, de los primeros. De nombre Tolk, T-O-L-K. Tolk, Tolk. sí, Tolk, sí. Bien. Bien, tú eres composición de una especie de humanoide y la otra parte de Gregor, pero esa parte de Gregor es un egregor de Albert Einstein, ¿correcto? Sí, sí. ¿Cómo es eso? Explícame. Se escogen seres, digámoslo, con una evolución y una inteligencia muy avanzada que tienen conocimientos. A ver, pendejo, pendejo, no trates de charlarme. Ese pendejo llamado Albert Einstein no era más que un lagarto, una lagartija, camuflada de humano, por supuesto. Entonces tú te refieres al pensamiento de esa lagartija o de su manifestación en este holograma como humano. Su manifestación como humano. Bien, continúa entonces. Sí, manifestación de su humano, al igual que todos tienen pensares, sentires Ujú, bien, y bien. también expresan y crean egregores. Y esos egregores que ellos expresan y permiten su supervivencia son aprovechados también por las entidades. Claro. Bueno, pero tú fuiste que de la antigüedad, allá muy, muy lejano en los albores de eso que ustedes llaman tiempo. Y esta lagartija vieja que se hacía llamar en este quinto receteo como Albert Einstein, en el primer receteo al origen obviamente usaba otro nombre o seguía usando el mismo nombre, o tenía el mismo nombre desde siempre. Esa manifestación humana de esa lagartija vieja. No te entiendo tu pregunta, humano. Ese supuesto científico físico fisicólogo que la humanidad actual, en este quinto receteo, conoce como Albert, el alemancito, el judeo alemán, am, siempre usó ese mismo nombre, esa lagartija, en su manifestación humana, desde el primer receteo, segundo, tercero, cuarto y quinto, o solamente en este quinto receteo usaba ese nombre. No, en este último Y en el primer receteo, expresión. entonces, ¿qué nombre usaba? Leverkusenskind. Bien, perfecto. Entonces, pero como tú fuiste creado a los orígenes del tiempo, en este caso, imaginemos que fue en el año cero del holograma, o el año uno, o el 2, o el 3. Entonces tú fuiste creado con los pensamientos de ese pendejo con ese nombre, en esa línea de tiempo. Sí. Pero hoy en día se lo conoce como Albert Einstein, o Einstein, como dicen algunos. Ujú, sí. Entonces, En todas las líneas de tiempo que fue expresión, siempre mantuvo la misma constante de conocimiento. claro, lo único que cambiaba era el nombre nada más. Así es. En un receteo se hacía llamar Pancracio, en el otro Anacleto, en el otro Eulogio, en el otro Jacinto y así. En este último se llamaba Albert. El Beto. Bien, Sí, la entonces, luz hace que yo te diga ese nombre, porque si yo te digo Ananis Magmenicus, ujú. tú no entenderás a qué ser es el que estamos refiriéndonos. A ver, ¿y a qué ser te refieres? ¿Cómo? ¿A qué ser te estás refiriendo? Pues a Albert Einstein. Claro que sí. Ahora dime entonces, ah, por lo tanto, eres una especie de científico, químico, físico, matemático y no sé qué otra cosa más, ¿correcto? Es la Sí, información, es la información entre paréntesis científica que tú manejas. sí, Bien. Sin embargo, eres un humanoide creado por un Anunnaki de nombre Tolk. ¿Qué tipo de sí. humanoide eras antes de que a ti te creen y te formen también como egregor, partiendo de un humanoide?
qué humanoide pertenecía. Ujú. Characamanal, Ujú. de la dimensión 3. Ujú. Humanoide de la raza Characamanal. Sí, Ujú. ¿De qué planeta? Terra. ¿Terra 4, Terra 3, 2, 1? ¿De cuál? ¿O Terra 2? Terra simplemente, Terra. Bien, Terra. Entonces, mm, y dime, ¿y cuáles eran tus facciones originales? ¿A qué altura tenías antes de que ese Anunnaki te agarre y te morfologee como egregor después? Como ustedes dicen, un mm, Homo sapiens, Ujú. muy primitivo, agresivo, violento. O sea que a ti te agarraron antes de que se le aumentara el porcentaje de agua a esos primitivos Homo sapiens. Vamos a usar Sí, esa palabra Homo sapiens, etapa primitiva, sí. exactamente. Antes de que se le aumente el En- porcentaje de agua en su biología para que puedan actualizar y asimilar más información y desarrollar capacidad de habla y muchas otras cosas como es actualmente. Entonces, Ujú. te Así agarraron mismo, sus instintos eran muy primitivos, muy muy básicos. salvajes. Bien. ¿Tú eras mascota de ese ser o no? Si lo quieres determinar así, sí. No, pregunto, o simplemente te casó en ese planeta y te extrajo así en contra de tu voluntad y te hizo pasar por este proceso hasta convertirte en un egregor. Sí, sí, digamos lo que la poca evolución y conocimiento, raciocinio permiten la doblegación y la manipulación de otros seres. Claro. Bien, pero ahora tienes una inteligencia bastante desarrollada y te puso mucha información, por supuesto, sumada con la información del egregor de Albert y hizo una fusión y hizo de ti un ser doble, o sea, dos en uno, compuesto por dos seres, la parte humanoide y la parte egregor. Ahora dime, ¿cuáles son tus planes para esta actualidad que hay en el holograma? ¿Tú sigues los planes de la Anunnaki Talk o tú elaboraste tus propios planes? No, mi función fue, o no fue función, no, manipulación y reforzamiento de muchos de los egregores que se crearon en ese tiempo de la existencia de Albert Einstein. Ujú. O sea que a partir de ese personaje quedaron muchos egregores. Egregores de muerte, Ujú. Todos de muerte. tristeza, Mm. culpa, traición, guerra. De allí se derivarán muchos de acuerdo a las acciones hechas por este ser. Ujú. Perfecto. De modo que tú estás conectado con todos esos egregores que se derivaron de Albert. Así es. Albert Einstein con sus teorías impulsó o dio la base para la creación de la bomba atómica y Ujú. con la creación de la bomba atómica de allí se generaron muchos egregores. Bueno, en este momento me importa un comino si realmente fue él el que desarrolló la teoría para esa bomba, porque también era bueno para plagiar también. Pero esa es otra historia que en este momento a mí no me interesa. Lo que sí me interesa es la parte que mencionaste, es que al hacer estallar esas bombitas, pequeñas bombitas, eso creó mucho pánico, mucho miedo en los 5 continentes, y ese pánico y ese miedo a nivel social o psicosocial
hizo que cada persona empiece a pensar en forma negativa y repetitiva, y ese pensamiento negativo y repetitivo devino en la creación de muchos egregores. ¿Es así? De índole Sí, colectivo. pensamientos de miedo, pensamientos de culpa, Ujú, pensamientos de dolor. ujú. Bien, ahí hago la conexión a partir de tu cerebrito y cerebruto y extraemos a todo el resto de egregores que fueron creados por este personaje a lo largo de los 5 RCT. Observa cómo van llegando. Sí, aquí llegan. Ujú. Mm. ¿Deseas números, cantidades? ¿Hay número exacto o son incontables? No, no hay número. Si nos vamos por líneas de tiempo, se habrían números, pero a medida que se van avanzando, pierden el número porque van sumando y es incontables. Ujú. Déjame con... Esa línea de tiempo las abro por ahora, después las vuelvo a cerrar. ¿Cómo? No te preocupes, no hace falta que lo entiendas. Déjame con Luciel. Luciel, ¿me escuchas? Sí, Necesitamos más refuerzo para la extracción de todos los seguidores relacionados con este personaje. sí, Bien, ahí sí, abro los portales pertinentes para que bajen los millares y millares de seres luz, todos verificados. Y por otro lado procedo a llamar al resto de los Zicas, que bajen todos los Zicas que quieren llenar su pancita con egregores. Algunos egregores vienen bastante gorditos, así que sabroso para los Zicas. sí, aquí están todos ya organizados. Bien, si hay que Mm, aplicarle paso 1 y paso 2 a todos esos egregores que vamos extrayendo para asegurarnos que lleguen los originales, procedemos a hacerlo. Una sí, vez a que... medida que van llegando, se les aplica el paso 1, paso 2, se van organizando en espiral. Bien, perfecto. Entonces, ya que Ujú. los estamos organizando en espiral, a los que ya se le aplicaron paso 1 y paso 2, inmediatamente procedemos a aplicarle los dos pasos fundamentales. El paso fundamental número 1, que es la aplicación de las 5 técnicas maestras replicadas al infinito. Y por último, el paso fundamental número 3, que tiene que ver con el completar el proceso que hay que completar. Y una vez que ya Ujú. pasen por esos pasos, se lo van entregando a los egregores para que ellos se lo vayan comiendo. Sí, así se va haciendo Ujú. y ya empezamos con el proceso Ah, sí, llegan a los sícaros, quiero decir, a los egregores, dije. Bien. de alimentación. Ujú. Otra cosita, cuando ya se hayan extraído todos, eh, Ujú. cierran las líneas de tiempo y las eliminan. Bueno, Solamente en este caso las abrimos para la extracción de estos personajes nada más. listo, cerradas líneas de tiempo y ya fueron exterminados todos los egregoros de esas líneas de tiempo. Bien, déjame con Tyson un momentito. Tyson, yuhu. Sí, Bien, ¿cuáles eran tus planes? ¿Tenías o no tenías planes para la humanidad? sí, siempre hay planes, siempre se le estimulan a los científicos a crear nuevas cosas, nuevos sistemas de matanza de bombas y O sea que tú estabas, en este caso, por lo que acabas de decir, parasitando a los científicos. Imagino que a los físicos, a físicos nucleares y toda clase de disciplinas científicas avanzadas relacionadas con la energía, con la materia, para la sí, creación de más bombitas o de qué. sí, para que ellos puedan acceder a la información, para que puedan crear más sistemas de exterminación, digámoslo bombas, Ujú. O sea que como tú, ya se ha hecho, ¿cómo? Ah, como ya se como había ya hecho. se ha hecho. Claro, Ujú. perfecto. Entonces, entonces tu plan es que se vuelvan a crear bombas de destrucción masivas.
Así es, ¿Nucleares o de qué tipo de bombas? atómicas, ¿Atómicas? pero Bueno, pero atómicas hay muchas formas. ¿De qué hablas tú? ¿De qué por tipo de...? eso hay atómicas, pero se están creando nuevas combinaciones, nuevas fórmulas para irlas expandiendo y potencializando su extensión de exterminio. Mm, y esas bombitas atómicas y esa nueva combinación, ¿de qué tipo de combinación y qué tipo de energía estás hablando específicamente? Hidrógeno, urano, metalurgias, eh, digámoslo, combinaciones bastante fuertes. Pero ahí estás hablando de materia o de energía, digamos, de cuestiones de la 3D. ¿No Sí, pusiste nada? claro. Ah, o sea que no estás manejando otro tipo de tecnología. No deben, estamos implementando la que ya existe, implementándola en esta 3D. Mm. ¿Y por qué no estás enseñándoles a ellos otro tipo de tecnología, un poquito más avanzada? Porque esa que la que tú estás enseñando es bastante arcaica, primitiva. No, sí, para ellos, para ti es primitiva, pero si tú la desarrollas puede ser más igual de avanzada toda la tecnología que se maneja. Yo no me digas. ¿Y tú de qué manera le estás pasando a ellos las fórmulas, la información? A ver, cuéntame. ¿Te presentas en sueño? Igual, ¿Cómo? sí, visiones, sueños, proyecciones, ¿Así? ¿Y qué le proyectas? fórmulas, ¿Así? ideas, ¿Qué tipo de fórmula? combinaciones. Mm. ¿Y alcanzaste a proyectar mucha información al respecto? ¿O recién Sí, estás de hecho ya hay en curso muchas. así? Ah. Observa que en este momento procedemos a extraer toda la información que tú has brindado de cualquier manera a todos esos que tú llamas científicos con el objetivo tuyo de desarrollar bombitas de destrucción masiva. Se extrae toda la información, incluso del cerebrito y el cerebruto de ellos. Y si les pusiste algún tipo de pequeño dispositivo para a partir de ese dispositivo en su cerebro proyectar esa información, también se los extraemos. Describe cómo lo hacen. Vacían todas las computadoras de todo tipo de información que tú hayas dado. Computadoras, si tienen que confundir las fórmulas, proceden a hacerlo. Describe qué es lo que hacen mis hermanos. Empiezan a desactivar toda la línea de sistemas, Ujú, cómputo, como dices tú. Se ujú, empiezan a desactivar todas las puntos prismas que tienen cada uno en su cabeza para que no mm, puedan ver imágenes, proyecciones de acuerdo a lo que quieren. ujú. Así que estabas usando la tecnología Prisma para proyectarles esas cosas. Así Así como, es, así como proyectaste esos módulos falsos cuando yo empecé la sesión. sí. Bien, ¿qué más? Continúa con más sigue la vida. Todos los datos y fórmulas ya realizadas, cuantificadas, comprobadas, experimentadas y en curso Ujú, son suprimidas. ujú. ¿Cómo debe ser? Ahora observa qué hacen mis hermanos. Esas bombitas que estaban en proceso de contracción o son eliminadas o bien le ponen otro líquido más para que no llegue a buen puerto esa producción de bombitas, de bombuchas. No las encapsulan encima, le encapsulan el núcleo para que se aíslen algunos componentes, no hagan conexión y no funcionen. Ni por fisión ni por fusión, ¿correcto? Así es. Ni fisión fría, ni fisión caliente, ni fusión, ni transfusión, ni nada. Se aísla el núcleo para que no haga contacto con las otras ramificaciones del exterior y no puedan hacer contacto. Exactamente. Ahora observa que voy a llenar de trampas para egregores en todos esos lugares. En todos los lugares donde tú metiste tus narices, tú y toda esa manga
egregores que trajimos recién, donde estaban metidos todos ellos, llenamos de trampas invisibles para ustedes, para los otros egregores que vayan queriendo llegar a ocupar esos lugares, que en este momento quedan vacíos. Como desees. Describe cómo lo hacen. Llegan en las diferentes bases que se tienen. Y Se ponen en las bases donde están todos estos seres trabajando. sí, Están en todas partes. La China, Rusia, Alemania, Japón, Estados Unidos, Australia, Holanda, mirá, India, Checoslovaquia, ujú, Antártida, América. sí. Ya. Bien, ¿y tú para cuándo pensabas hacer que esas pequeñas bombitas fueran ya construidas en su totalidad, hayan llegado a la fase final, incluso haya pasado la fase de prueba y todo eso? ¿Para cuándo pensabas en detonarlas, pendejo? No, eso ya no me corresponde a mí, ya. Entre ellos empiezan a hacer A ver, fricciones y pendejo, no trates de charlar. ¿Ves al Zícara que está ahí? ¿Ves ahí a Noro? Te va a comer las bolas, te aviso. Dime, ¿para cuándo tú ideaste según? Una cosa es los planes de ellos. Eso a mí en este momento me importan un comino los planes de ellos. Me importa tu planificación. Porque si tú estabas enseñando a ciertos personajes a que dándoles formulitas para que desarrollen siempre ciertas tipos de fusiones y fisiones para crear bombitas, como ya ocurrió, y las hagan explotar, imagino que tú tenías calculado perfectamente, en base a cálculos matemáticos o estadísticas, para cuándo eso iba a ser detonado. Antes que para me el respondas, ¿para cuándo? 26. ¿Para el 2026? Sí. Ah. ¿Y, y cuántas bombitas pensabas hacer que serán creadas? En su totalidad 100. ¿100 bombitas? Ah, poquititas. Pensé que eran más. No, con esas son suficientes. ¿Así? ¿Y así vas a detonar a todas de una sola vez? ¿Un solo botón para que Es o de forma escalonada? ¿O cómo era la cosa? ¿Cada 6 meses, cada semana? escalonada. ¿Escalonada? Sí. ¿Cada cuántos días entonces? ¿O semanas? ¿O meses? Días. ¿Cada 10 días? No, cada día. Días. Pueden ser 3, 2, hasta un día nomás. ¿De 3 a 2 días? Sí, el tiempo de escalonamiento debe ser corto. Ah, tú cuentas al revés, entonces en vez de contar de 2 a 3, cuentas de 3 a 2. Y dime, ¿todas iban a tener la misma capacidad de potencia, de expansión radioactiva? ¿Cómo es la cosa? ¿O qué tan radioactivas iban a ser? ¿Iban a ser mucho más potentes que la de Hiroshima y la otra o no? Sí, más invasivas. ¿Más En potentes? cuanto, sí, en cuanto radioactividad. Ajá. O sea que en el momento que explote, la expansión iba a ser mucho más amplia que la otra. ¿Cuál era Sí, el radio de expansión sí, que el tenía? radio de expansión más extenso. ¿Cuál era el radio que tú tenías planeado de expansión? Unos 1000 kilómetros. ¿1000 kilómetros? Ujú. ¿Un poquito? Bueno, 100 bombitas, 1000 kilómetros. ¿Se pensaba cubrir los 5 continentes de una sola vez?
No, el de Europa. ¿Qué más? Europa primero y después América. ¿Mm? ¿Y África y Oceanía? ¿Nada por ahí? Sí, Ajá, lo que pasa es que debe ser escalonado ajá. para que el escalamiento, estar Es en que, escala y dar un espacio entre una y otra permite que se crean más egregores en ese transcurso de tiempo, porque las personas explota una y los que son espectadores empiezan a sufrir, a pensar, a crear y de esa manera se van creando más egregores. o sea, Explota otra y se crean más, entonces, explotan. entonces sería lo siguiente. Ibas a empezar por Europa, ibas a explotar, detonar un par de bombitas en Europa, y toda la gente que estaba en Latinoamérica, bueno, en América, en Oceanía, en Asia, iban a ver por televisión todo eso, todo ese cuadro caótico, iban a entrar en Así pánico. es. Al entrar en pánico iban a pensar en forma negativa, muy fuerte, por supuesto, adicionado a eso, a la parte emocional, y eso iba a crear egregores inmediatamente, en cantidad. Sí, Mm, eso va condensando más y, digámoslo, condensa la energía de los humanos. ujú, Toda esa información queda aquí condensada en este holograma y hace que todo sea más denso y más denso. ujú. Y ya cuando hayas terminado de detonar las 100 bombas y hayas arrasado con toda la humanidad, ya no iban a quedar más humanos para que sigan creando más egregores. ¿Qué clase de plan estúpido es Aún ese? sí quedan humanos, ¿Así? ¿Dónde? quedan pocos, lo ¿Dónde? suficientes. ¿Dónde? ¿Escondidos en búnker bajo tierra? ¿O dónde? ¿Esos pendejos de la Ya, élite? ¿Esos de la élite o cuáles? ¿O los científicos se iban a esconder? sí, claro, los gobiernos tienen información de todo eso y ellos quedan en protección. Mm. O sea que tú tienes contacto con esos gobiernos. Sí, y ya hay una serie de semillas humanas en Marte. ¿Dónde? Marte, a lo que ustedes le dicen aquí Marte. ¿Y Marte está te refieres al Marte de la tercera dimensión o cuál Marte? Digamos, el Marte que está acá en esa galaxia que llamamos, que conocemos como galaxia solar, Vía Láctea. No, la payasada, ya se me está pegando. La, el holograma, digámoslo, la ficticio que ustedes llaman Marte. Ujú. El planeta que se ha creado para hacerlos creer que hay otro planeta y Exactamente, que hay sí, porque posibilidades de vida allí que pueden más correcto. adelante estar Bien, allí. bien, pendejo. Acaba de meter la pata hasta las orejas. Eso es verdad. Ustedes crearon, o sea, ustedes le hicieron conocer a los humanos que viven dentro de estos 5 continentes, dentro de este programa, que está el Sol, que está, después sigue Marte, después sigue la Tierra, después sigue, qué sé yo, Mercurio y Júpiter y así 9 planetitas que anteriormente eran 10. Eso es pura payasada de ustedes, ¿correcto? Sí, Ujú. Y ese hologramita Martes, ¿dónde está? está aquí en la tercera. ¿Dónde está, pendejo? ¿Está dentro de uno de los 11 hologramas de acá que está en Madre Tierra, uno de los 2 hologramas? ¿O dentro del mismo holograma Tierra? En el mismo holograma Tierra. Mm. Ya sabes tú muy bien que la superficie del planeta Tierra o de Madre Tierra es muy amplia. Y dentro de esa amplitud de superficie hay un pequeño espacio donde ustedes crearon 12 hologramas. Uno de esos 12 hologramas es el holograma que es más conocido como el holograma Tierra, que abarca solamente los 5 continentes. Porque el muro de hielo que había anteriormente simplemente dividía el límite entre el holograma Tierra y el otro holograma que continuaba. Y después había otro límite más allá de otro holograma y así. Ahora dime,
dentro del holograma Tierra, acá con un domo, arribita hay un domo, ¿en qué parte del domo está ubicado ese holograma Marte? Pendejo, cuéntame. Y también está el holograma Júpiter, está el holograma Platón y todos los otros 9 supuestos planetitas de los que ustedes hacen figurar en esos, ¿cómo podemos llamarlo? Libritos de adoctrinamiento mental para la humanidad acerca de los planetitas y el sistema solar. Eso que ustedes mal llaman sistema solar. Cuéntame, pendejo. ¿Qué quieres? ¿Dónde tienes tú ese hologramita Martes dentro del domo? Porque todos Sí, esos planetitas, Marte, Mercurio, Plutón, están dentro del domo, no están fuera. ¿Correcto? sí, todos están dentro de este domo, Así pertenecen es. a toda esta realidad. Así es. Y en ese Marte que está dentro del domo, ahí tienes ¿me dijiste un par de semillitas de humanos para repoblar después el holograma? ¿O cómo Así es. así? ¿Y solamente en Marte tiene semillita? Sí, ¿Y el miércoles? ¿Y jueves y viernes tampoco? ¿Júpiter? no, esas son semillas que el mismo humano ha podido, que voluntariamente lo han hecho. ¿Así? Mm. Ujú. ¿Estás seguro? ¿No me estás ocultando algo? Si tengo más semillas humanas, no. Ujú. Estoy trabajando con lo que hay en este holograma. Y esas semillas humanas que tú pusiste en ese hologramita martes, en ese supuesto planetita de un supuesto sistema solar, pendejo, ¿son semillas humanas 100% biológicas? ¿O Sí, una mezcla, ahí, seguro? sí, hay 100% biológicas. O sea que las extrajiste de acá, del holograma Tierra. Sí, ellos fueron voluntarios de ir. Ujú. ¿Así? ¿Y cómo fueron para allá? Experimentación, creación, exploración, acuerdos, Mm, van, ¿Qué te llevan. parece? ¿Qué te parece si lo traemos a todos y eliminamos ese hologramita Marte? Ahí son extraídos todos y vueltos a la Tierra. Observa cómo se hacen. De paso aprovechamos y hacemos la conexión con todos los otros hologramitas del planeta Júpiter, de Mercurio, de Plutón, y el resto les extraemos, si hay humanidades ahí que hayan llevado ustedes, a esos hologramitas pequeños los extraemos a todos, acá a la Tierra, y eliminamos de una sola vez esos hologramitas que tú, hologramitas de planeta Marte, de miércoles, jueves, Plutón, Júpiter, Mercurio, y todos los otros. Describe cómo se hace. Sí, son extraídos, son despertados, digámoslo así, de toda esta holografía y son traídos acá. Continúa. Marte, Luna, Ujú. ¿Qué más? Mercurio, Continúa. No te quedes ahí hablando. Júpiter. Ujú. No tengo más. ¿Y Plutón? ¿No? No, Igual los extraemos a todos. Se acabó la joda para ese pseudo sistema solar. sí, aquí llegan. Ujú. Son seres humanos de todos los países voluntarios de experimentación. Así es, pendejo, tal cual. Ahora observa cómo es eliminado ese pseudo sistema solar holográfico que ustedes instalaron dentro del domo. Para hacerle creer a esos que miran con telescopios lejos y que miran allá miles y millares de supuestos años luz, que miran a Júpiter, a Plutón, y miran el anillo de Júpiter, bla, bla, bla. Pura payasada, pura holografía. Observa cómo son eliminados ese holograma del sistema solar que ustedes instalaron dentro del domo para hacerle creer a la humanidad
que ese es el universo, o el multiverso, o el espacio, y bla, 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 bla. Describe cómo se elimina todo eso. Van desapareciendo las proyecciones. Así es. Se desmantela. Ya, Ya que desprogramado. pensaste que eso nunca iba a pasar. Eso ustedes lo mantuvieron por eones y eones y eones. Hasta acá llegó. Sí, no me hagas responsable a mí de lo que yo simplemente estoy siguiendo pasos. Ujú. Comprendo. ¿Pero te das cuenta de lo que está pasando? Sí, me estoy dando cuenta que se está desprogramando el sistema de control del holograma. Así es. Estamos barriendo con toda la basura que ya no va a servir más. Estamos en una etapa de barrido ya mucho más profunda, porque ya barrimos a todas las entidades biológicas. Algunas quedaron como tú, que estabas ahí camuflado como Gregor. Estamos barriendo con todas las cosas, las mentiras que ustedes se encargaron de instalar, o las entidades se encargaron de instalar en este planeta, en este holograma, bajo este tomo. Y bueno, se acabó la joda. A ti no puedo eliminarte totalmente, pero sí lo que voy a hacer es quitarte a ti la parte egregor de ti y la parte biológica de ese humanoide primitivo. Voy a proceder a reestructurarlo biomolecularmente hasta convertirlo en un ser de luz. Sí, esto proceder es correcto. Ujú. Lo O prefiere, aceptaremos. o prefiere que te coma Nor el Seeker. Eso no tiene problemas, no le importa si eres biológico, ¿no? Se te va a hacer un solo bocado y chao. Tú eliges. Elejo la oportunidad. Muy bien. Ya fue eliminado ese falso sistema solar instalado bajo el domo, o dentro del domo, quiero decir. Sí, ya las proyecciones de todo eso ya fueron desinstaladas. Ujú. Ahora, observa que eliminamos la tecnología o el aparato desde donde se proyectaba todo ese pseudo sistema solar. Sí, Escríbelo. se empieza a desinstalar y explota, digámoslo así. Se desintegra completamente. Ujú. Él está detrás de lo que se llama luna, Ujú. proyección luna. Detrás de esa luna plasmática que se ve que es una falsa luna también. Sí, la luna sirve como espejo para poner allí mucha tecnología. Correcto. Es una falsa luna, es una especie de luna plasmática. Plasma. Sí, Y esa la usaron ustedes para instalar mucho tipo de tecnología y maquinarias para, bueno, cada entidad con su respectivo plan y desarrollo tecnológico, por supuesto. sí, es una En base. base, en base al tipo de control y manipulación que ellos ejercían sobre las personas que ellos controlaban y al mismo tiempo sobre toda la humanidad. Sí, Mm, mm, mm. ya desintegra, queda todo. No queda nada allí. Bien. Déjame con Lucía las cambio. Lucía, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya extrajimos todas las conexiones habidas y por haber de este ser. Sí, Bien. ujú. No hay más nada para extraer, ¿verdad? Ya está hecho. Ujú. Bien. Con respecto a la tecnología y a la información, digamos, de las
de cómo desarrollar las bombas y las fórmulas fueron todos extraídos de todo tipo de archivo, incluso de la mente de las personas, de esos Sí, científicos. así es, se les quita ese control, ese prisma que les permite ver Ujú. imágenes en sueños, en momentos de trance, Ujú. visiones y ya no sin ellas y con lo que tienen ya registrado ya también fue, digámoslo, desmantelado. Muy bien. Ya colocamos todas las trampas en todos los sistemas relacionados o instituciones o lugares relacionados con no solamente con ellos, sino con los lugares donde se enseñan ciencias, ¿correcto? Sí, así es. Ujú. Universidades, Exacto. laboratorios, eh, instituciones encargadas de esto, ya de avance tecnológico. La Este, NASA también. bien, Ujú. perfecto. Este ser manifestó que tenía conexiones con personajes del gobierno que empezaban a esconderse como rata cuando empiezan a detonar las bombitas. Esos personajes gubernamentales y líderes, esas cosas, son la mayoría clones. Sí, digámoslo que casi todos, digámoslo que en la totalidad todo gobierno, llámese del tercer mundo, Ujú, todos al entrar en el poder se les entrega un protocolo que ujú. ellos deben seguir y dentro de ese protocolo está la posibilidad de acceso a todas las instalaciones y Bien, de para evacuación cuando sea el momento. bien. Dos cosas, entonces, son clones esas, muchas de esas personas, esos seres. Sí, hay mucho clon, sí. Bien, entonces vamos a hacer dos cosas. Hacemos las conexiones y extraemos a todos los clones y se los entregamos a los seekers. Si hay más depósitos de clones de cada uno de ellos, también revisan todos los depósitos, ya sean a nivel subterráneo, aéreo, marítimo, lo que sea, le extraen todos esos clones y hay que Ujú. fueron los seekers. Eso por un lado, y por otro lado, procedan a desinstalar o eliminar o desencriptar todo ese tipo de protocolos. Sí, ujú, así es. Sí, mira, los clones llegan y todo ese protocolo, todo lo que está en el sistema, en papel y todo está desinstalado. Ujú, También se les borra mucha programación de muchos ujú. de las cabezas. Digámosle egregores. Así es. Bueno, Sí, aquí sí, llegan. sí, sí. Ujú. Muy bien. Que se lo van entregando a los egregores y se van a encargar de gustarlos. Así es. Bien. Ujú. Mientras, Listo. mientras los egregores se encargan, digo, mientras los seekers se encargan de ellos, Ujú. nosotros tomamos a este ser, Sí, ¿cómo se llamaba este? A Tyson. Tyson. Separamos la parte grego de él y dejamos la parte biológica. La parte grego se la entregan a Nor, que se lo coma Nor. Sí, aquí está Norris. La consume y queda la parte biológica. Yo veo que se veía muy oscuro, pero ya empieza como a traslucir, Bien. a verse diferente. Entonces iniciamos en él el proceso de reestructuración biomolecular. Sí, ya se está poniendo de un color claro, eh, tonos claros, azul claro y blanco. Y queda como en un ser de pura luz, pues se ve muy luminoso. Bien. Listo. Ah, bueno, ¿será llevado a la quinta o a la sexta? Quinta. Bien. Sí, Perfecto. quinta. Ujú. Ujú, ujú. Entonces, Listo. bien, ya podemos hablar entonces o llamar al humano luz de Jay. Sí, señor. Ujú. Hacemos el llamado porque él está a resguardo.
Sí, aquí llega. Ujú. Bien. ¿Pasó la prueba? ¿Lo verificamos? Me la están verificando. Sí, señor, sí. Ujú. Aquí está, Bien. verificar. ¿Cómo se llama? Ujú. L A T H O R. ¿La TH se pronuncia como D o como Z? Como Z. Lázaro. Entonces, dimensión de origen. 1190. Anillo dimensional. 12. Maestrías. Biología, química, matemática, lingüística, humanidades, artes, psicología, eh, biología, anatomía, ya me perdí. Anatomía. biología, Anatomía, ajá. anatosuya. Y listo, listo. Bien. Observa que Lázaro va a extraer de Yair todo tipo de programación negativa desde la primera vida hasta la actual y toda clase de engramas. Sí, yo veo que se empieza a impregnar una luz en toda su cabeza y a medida que va bajando la luz van saliendo de él varios símbolos de su cabeza, Ujú. de su pecho, de su parte del estómago y genital. Se retiran Muy bien, y en su corazón se le cierra como una especie de hueco, se ve un hueco negro, pero se empieza a cerrar perfecto. con luz. Colocan en casa de Yair un escudo muy potente y blindado, traje también blindado para él y su familia, cascos de conciencia con partículas de conciencia, y hacemos lluvia de partículas de luz en toda Madre Tierra, en los 12 hologramas, especialmente en el nuestro. Sí, señor. Ujú. Porcentaje de luz, porcentaje de gen luz con el que queda Yair, 99 desarrollo cerebral, al 100. bien, capas del ADN, 10. Va para 11. bien. Bien, ya podemos hablar entonces con Lázaro. Sí, señor. A cambio, hermano, déjame con Lázaro. Lázaro, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Es maravilloso poder tener este contacto con ustedes. Así es. Bien, Lázaro, muy linda información y muy buen trabajo también hecho por la luz. Am, bueno, am, si tienes algo para decir a tu aspecto físico, adelante. En caso de que él tenga algún tipo de pregunta que sea muy privada y de índole personal, la vamos a responder eh, en privado, ¿te parece? Como dispongas, hermano. Bien. Encienda su micrófono, Jair. Adelante, Lázaro. Sé que estás muy abierto mentalmente a todas estas informaciones y eso ha permitido Claro. que abras tu mente y tu corazón a este momento tan maravilloso de liberación. Tu encarcelamiento, tu atrampamiento en todos estos tiempos de línea de tiempo ya han terminado. Ya puedes expandirte, sentirte libre y perder el miedo a todo lo que te rodea. Ya empiezas un nuevo momento, un nuevo principio.
un principio donde yo voy a estar contigo porque tú y yo somos uno. Y si tú me lo permites, hacer tu conexión contigo, mirarás cómo tu línea de tiempo, el momento que te estás expresando, va a cambiar radicalmente por atrás. Solo todo depende de tu disposición en tu sentir para hacer esta conexión. Adelante, Jair, si quiere decir algo. ¿Podemos tratar de tener la grabación? ¿Al privado? Bien, perfecto. A la 1, 2, 3, dejo de grabar.